Bueno, muy buenas noches, Mónica. No sé quién es Galaxy A03. A ver si se presentan. Muy buenas noches para Mónica y no sé quién es el Galaxy A3. Lili ya estuvo conmigo en la clase pasada. Yo soy la profe Lilian Pérez. Conmigo van a tener la materia de ética profesional y hoy vamos a desarrollar la unidad número 2 de la materia. ¿Pueden ver mi vía dispositiva? Sí, profe, se ve. Ok, genial. Bueno, hoy arrancamos con la unidad número 2 y hablamos acerca de la deontología y la ética profesional que hablamos en la clase anterior y vamos a darle continuidad al mismo. ¿Qué es la deontología y la ética profesional? Bueno, la deontología deriva del griego deon, que significa deber. Deber, que quiere decir el compromiso que uno tiene como profesional para realizar tal o cual acción o acto. La deontología es la disciplina que estudia los deberes y las obligaciones. Al hablar de deberes y obligaciones siempre vamos a estar hablando de los profesionales. Así como tenemos derechos, también tenemos deberes y también tenemos obligaciones que cumplir con la empresa que nos contrata para poder trabajar con ellos. La ética profesional que busca establecer un conjunto de normas exigibles en todos los que ejerzan una misma profesión, llámese abogado, llámese enfermería, médico, contador, administrador, técnico, estética, técnico en hotelería, turismo, técnico en gestión y seguridad laboral. A eso se refiere. La deontología es la parte de lo que se conoce como ética. Siempre ética vamos a decir que es un conjunto de normas y principios que regulan el comportamiento del profesional dentro de la sociedad. La deontología es algo que se conoce como ética normativa, pero viene más a ser el conjunto, es un conjunto de reglas y principios que deben cumplirse de manera obligatoria. La deontología es un conjunto de normas escritas que el profesional está obligado a cumplir. Y habíamos dicho que solamente algunas profesiones tienen código deontológico de ética, ¿verdad? Como son el contador, enfermería, kinesiología, los escribanos también tienen su propio código deontológico que les regula a ellos como profesional. Y algunas profesiones están en busca de poder quitar su propio código de ética. Y para ello se debe hacer lobby en el Congreso de la Nación, Cámara Baja y Cámara Alta, para que se pueda aprobar ese código de ética. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profe. Bueno, la deontología o la teoría deontológica se puede considerar como una teoría ética. Cuando hablamos de teoría, siempre vamos a hablar de doctrinarios que tienen teorías acerca de algo, ¿verdad? Así como Kant, así como otros autores que expresan sus ideas con respecto a un tema en específico. Entonces, una teoría ética que se ocupa de qué? De regular esos deberes de los profesionales, traduciéndolos en preceptos, normas morales y reglas de conducta que el profesional debe adecuar esa conducta dentro de la sociedad o dentro del establecimiento donde va a prestar sus servicios profesionales, dejando fuera de su ámbito específico de interés otros aspectos de la moral. El término de ontología, ¿por quién fue acuñado por primera vez? Por Jeremy Bentham, que lo define como la rama del arte y de la ciencia, cuyo objeto Ay, consiste, ¿sí? ay. ¿Quién me habla?
a Galaxy A3. Bueno, y apaga su micrófono. Bueno, cuyo objeto consiste en hacer en cada ocasión lo que es recto y lo que es apropiado. Entonces, Jeremy Bentham lo que él define la ontología es como algo que el profesional debe desempeñar de forma correcta o recto y de forma apropiada. Ética profesional. La ética profesional abarca el conjunto de normas y valores que hacen y mejoran el desarrollo de la actividad de los profesionales. Siempre cuando hablamos de ética profesional, siempre vamos a hablar del conjunto de normas y valores. Lo que habíamos hablado en la clase anterior, normas es un conjunto de cosas escritas que el profesional debe cumplir y los valores son los valores inculcados desde la familia, así como en el colegio, la universidad y el lugar del trabajo, ¿verdad? Los valores que manejan el lugar donde uno presta su servicio, ¿verdad? Entonces, eso lo que hace es mejorar el desarrollo de la actividad del profesional en sí. Y es el encargado de qué, de ir marcando las pautas éticas. En mi caso, por ejemplo, si soy contratada como un profesional para dirigir un determinado departamento o una jefatura, tengo que tener bien, pero bien en claro los valores, la misión, la visión de la empresa. ¿Para qué? Para que eso yo pueda inculcar a los personales que están a mi cargo, de manera que pueda desempeñar de forma correcta el trabajo por el cual he sido contratada. Bueno, marcar pautas éticas del desarrollo de esa actividad mediante valores universales reconocidos por cada ser humano, y esos valores universales son el amor, el respeto, la solidaridad, la responsabilidad, la puntualidad, etcétera, etcétera. Aunque ésta se centra en estos valores, se especifica más en el uso de ellos dentro del entorno plenamente laboral, y esos valores dentro del entorno plenamente laboral vamos a hablar siempre de responsabilidad, puntualidad, respeto, empatía, puntualidad por sobre todas las cosas. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el derecho y el deber del profesional. ¿Qué es el derecho? Son todos los mecanismos legales que protegen a los individuos. Claro, tenemos muchos derechos, no solo como profesionales, sino también como seres humanos. Y tenemos muchos códigos y normativas legales que, que defienden los derechos de las personas que habitan en un país. Entonces, por eso dicen mecanismos legales que protegen al individuo. Por ejemplo, si se ve lesionado en sus derechos, si, si fue despedido de forma incorrecta, entonces tiene la parte legal para poder solicitar que se le pague lo que se le tiene que pagar en caso de despido injustificado, por ejemplo. Los deberes son las obligaciones que deben cumplir para poder ejercer sus derechos. Los derechos y los deberes se crean para procurar la estabilidad social y una convivencia armoniosa entre los ciudadanos. Porque, ¿qué pasa? Si no teníamos las normas escritas, entonces cada uno se iba a comportar de la forma como mejor le parezca. Entonces, ¿qué iba a hacer esto? Una sociedad, vendría a ser como una tierra de nadie, que cada uno va a hacer lo que quiere. Entonces, eh, por eso necesitamos normativas legales que regulen la conducta del ser humano en sí dentro de la sociedad. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? ¿Ninguna? No, profe. Bueno. La ética deontológica de Kant. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos primeramente nuevamente acá de lo que es el deber. El deber no debemos entenderlo como una imposición del exterior. O sea, lo que te quiere decir esto es que no podés entender como deber algo que te obligan a vos a hacer,
sino más bien como un sentimiento de autoobligación que conduce a qué, a realizar aquello que consideramos que es correcto o recto, no porque nos convenga o nos guste, sino simplemente porque es lo correcto hacer, o es la forma de cómo debemos hacer nuestro trabajo. Entonces, Kant distingue tres tipos de acciones o posibilidades del actuar de la persona en sí, o sea, del humano en sí. ¿Y cuáles son esas formas de actuar? Tenemos acciones contrarias al deber, que son inmorales, que actuar contra los principios morales. Por ejemplo, un ejemplo sería cuando no cumplís lo que se te condicionó en el momento que se te contrató como profesional, no cumplís con el horario fijado por la empresa, de acciones conformes al deber que son meramente legales, que hacemos lo que debemos hacer, pero nuestra acción sigue siendo inmoral porque nuestra voluntad no ha sido determinada por la conciencia del deber, sino por la capacidad coercitiva de la norma. ¿Qué quiere decir esto? Acciones conformes al deber quiere decir que lo realizamos. ¿Por qué? Porque es algo que debemos hacer, no porque querramos, sino porque está establecido en una norma, en una normativa legal. Entonces, por eso acá dice que nuestra acción sigue siendo inmoral. ¿Por qué? Porque se nos obliga a cumplir lo que está estipulado en ese, en esa ley. Acciones por deber morales. Hacemos conforme a los principios y en conciencia. O sea que nosotros decidimos lo que hacemos, lo que está bien y lo que está mal. Entonces por eso este aquí dice que Kant distingue tres tipos de acciones del ser humano. Y ellos son acciones contrarias al deber, que son contra los principios morales, acciones conforme al deber, que son las legales, que no es que hacemos porque deseemos hacer, sino porque la norma nos obliga a realizar. Y las acciones por deber, que es cuando hacemos las cosas conforme a los principios y a la conciencia de cada uno. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? ¿A alguien que tenga una duda? Los que se conectaron hoy. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se anima a hablar? Hasta acá todo muy claro, profe, se entiende súper bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, acá tenemos el hombre. Deberes del hombre para consigo mismo. ¿Qué es lo que uno debe hacer? El cuidado y desarrollo de sí mismo. En el sentido de desarrollo siempre vamos a referirnos a que uno siga cuidándose y siga instruyéndose, ¿verdad? Para que pueda ser mejor en lo que hace. Y cultivarse por medio del trabajo. Que quiere decir que uno debe seguir estudiando y siendo mejor profesional día a día. Bueno, pues alimento no está.
Bueno, después tenemos deberes del hombre para con sus semejantes, o sea, para los demás. El respeto a la vida e integridad física ajena, el derecho a la libertad personal y respeto a la libertad ajena, que uno tiene que respetar. Parece que se me escucha cortado, ¿verdad? Bueno, deberes del hombre para con su semejante, el respeto a la vida e integridad física ajena, como primer principio. Aparte que nuestra Constitución Nacional luego garantiza el derecho a la vida de las personas, también garantiza el derecho a la libertad de las personas, el respeto a la libertad el respeto a la libertad ajena, el respeto a la dignidad e integridad moral ajena. Entonces, uno tiene que respetar la libertad, la dignidad y la vida de cada persona que trabaja alrededor suyo. Deberes del hombre para con la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Como miembro de una familia, ya sea como padre, madre o hijo. Deberes cívicos, como ciudadano gobernante, que esto quiere decir a través del sufragio, ¿verdad? De votar. Como empresario, como profesional y como trabajador. Entonces, todos esos deberes son para consigo mismo, o sea, para uno mismo, para con las personas que están a su alrededor y para con la sociedad. Deontología y ética profesional, habíamos dicho que la ética es lo que es que lo bueno para la profesión y el profesional es lo bueno para los clientes y usuarios de la misma profesión. Claro, si soy buena en lo que hago y en los servicios que ofrezco como profesional, evidentemente mis clientes van a estar satisfechos con el servicio que yo les brindo. Entonces, no solamente el cliente va a salir satisfecho, sino también el profesional. ¿Por qué? Porque cumplió con su meta, ¿verdad? Cumplió con la demanda de los clientes que acudieron a su persona para contratarle. Entonces, por eso dice que lo bueno para la profesión y el profesional es lo bueno para los clientes y los usuarios. Los usuarios son las personas que requieren de sus servicios. El código es una garantía de que los servicios se entregan en un buen nivel profesional. El profesional no debiera requerir de un código de ética profesional para responder a la fe pública, de que actuará profesionalmente. Bueno, ¿qué quiere decir este tercer párrafo? El profesional no debiera requerir de un código de ética profesional. ¿Para qué? Para responder ante la fe pública. Responder ante la fe pública es de que actuará profesionalmente, es responder ante la sociedad por cualquier incumplimiento o mal desempeño de su función como profesional. Entonces se refiere a eso, que uno como profesional ya debe de cuidar ciertos detalles, ¿verdad? Debe comportarse más bien un poco más decoroso, no hacer cosas que el día de mañana puedan usar en su contra en el momento que quiera ocupar algún cargo público o un alto cargo dentro de la empresa para el cual trabaja. Bueno, hasta aquí. ¿Tiene alguna consultita? Bueno, ética profesional. ¿Qué es la profesión y qué es el profesionalismo? A ver, ¿qué me puede decir la diferencia entre profesión y profesionalismo? Lili, Profe, no sé si está bien, pero voy a chutar, ¿cómo se dice? sí, no, acá todo lo que usted quieran aportar será bienvenido. Bueno, la profesión, por ejemplo, cada uno tiene
una profesión que le corresponde, pero ahí está el tema de qué te sirve a veces tener tu profesión, pero no ser un buen profesional, digamos. No sé si está bien, Sí, porque de todos tenemos profesión, pero de ahí a actuar en tu profesión, tener ese profesionalismo muchas veces muchos no tienen, creo yo, ¿verdad? Esa es mi forma de pensar, no sé. bueno, es así, Lili. Todos podemos tener una profesión, pero ahora, cómo vos desarrolles esa profesión es lo que o sea, es lo que te van a prejuzgar el día de la mañana. Si sos un buen profesional o si haces tus trabajos así, eh, así, va ahí, como se dice vulgarmente, page a page. Entonces, ¿qué pasa eso? Que esa persona que solicitó o te contrató tus servicios profesionales, lo primero que va a hacer es una mala publicidad acerca de tu persona y van a decir que no andás, que no servís para, para realizar esos trabajos. Entonces, esa es la famosa mala publicidad en boca en boca. Entonces, son cosas que tenemos que cuidar mucho, no solamente la profesión en sí por el cual nos recibimos, ¿verdad? También tenemos que saber desempeñar esa profesión de forma profesional. Bueno, aquí Recording in progress. Recording stopped. y bueno, vamos a continuar. Recording in progress. Un ratito. Bueno, vamos a continuar. De los suplementos dietéticos y también una asistencia integral. Me cambio mi power. Disculpen, chicos. Ahí está. Profesión y el profesionalismo. El concepto de profesión se refiere a una amplia serie de ocupaciones relativamente prestigiadas, de muy diversas índoles, ejercidas por personas que por lo general han tenido algún tipo de educación superior que les certifica que haber logrado un conjunto de competencias y habilidades laborales, por lo general conducentes a un título profesional. Entonces, lo que quiere decir esto es que la profesión es aquel que uno eh, tiene a través de una educación terciaria o técnica, ¿verdad? Que certifica que esa persona ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la institución para poder acudir al tan anhelado título profesional, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace ese título profesional? Es avalar que las competencias, que esa persona es competente para realizar ese trabajo, así como sus habilidades para desempeñar su profesión dentro de la sociedad. Entonces, esa es la profesión. Es lo que uno adquiere con el correr del tiempo a través de un conjunto de requisitos donde tuvo que haber pasado por sobre todo, ¿verdad? Para poder luego obtener su título, ya sea una tecnicatura o un contador o un administrador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se entiende por profesión?
Actividad habitual de una persona, actividad habitual, entiéndase que es algo que yo desempeño de forma diaria, generalmente para la cual se ha preparado a ejercerla, tiene derecho a recibir una remuneración o salario. Entonces, ¿qué es? Es cuando ¿qué se entiende por profesión? Es lo que yo ofrezco, mis servicios profesionales para un determinado área, para una determinada área que me contrataron para poder, qué sé yo, ser jefa o jefe de un determinado departamento, y por las gestiones profesionales que yo hago dentro de esa institución es lo que yo tengo derecho a recibir una remuneración por el trabajo que estoy haciendo a favor del establecimiento privado o público. Bueno, la profesión en síntesis. El origen, la profesión tiene que ver como una actitud de vida. Bueno, disculpen porque me saca de la reunión. Hola, ¿me escuchan? Sí, Oh, profe. me sacó de la reunión el internet. Bueno, voy a compartir de vuelta mi PowerPoint. ¿Se ve? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Lili. Sí, profe, te Bueno. escuchamos. Bueno, nos quedamos entonces en esto. A ver. Condiciones de la profesión. Para que un conjunto de actividades ocupacionales pueda llamarse profesión en un pleno sentido, se requiere, uno, dedicación estable a ese conjunto de actividades que tienen una función social específica. La profesión es para el profesional un medio para ganarse la vida. Claro, uno cuando se recibe de algo, evidentemente uno estudia porque tiene aspiraciones a crecer como persona uno, al ayudar a los miembros de la familia para tener unas mejores condiciones de vida. Entonces, eh, por algo uno se sigue instruyendo, ¿verdad? Para poder tener mayores beneficios o ingresos para poder ayudar ya sea a la familia propia o a mamá, a papá, para que puedan tener mejores condiciones de vida. Entonces, por eso dice que la profesión es para el profesional un medio para ganarse la vida, ¿verdad? Porque aparte de que uno ya es profesional, también debe de cobrar por los servicios profesionales que ofrece, ¿verdad? Para que pueda tener una vida digna, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. La profesión implica una actitud más allá del oficio mismo. Es una actitud desde el oficio frente a la vida hacia el mundo. De profesional dice que es quien ejerce alguna actividad como profesión con relevante capacidad y aplicación. Hablamos, aparte de tener capacidad y aplicación, bueno, podemos tener la capacidad de repente de poder saber todos los conceptos, pero aplicar ese concepto a la realidad es otra cosa. Eh, por ejemplo, la facultad o la institución te puede dar las herramientas, las teorías, los conceptos, pero la parte práctica es totalmente diferente. Uno tiene que practicar para poder el día de mañana desempeñar de forma correcta su profesión. Yo voy a contar una anécdota y decirles que por ahí si se corta, cuando pasan los 40 minutos, entren en el segundo link que les envió la secretaria por ahí, si es que no me doy cuenta que ya se acaba el tiempo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Capacidad y aplicación. Voy a contar un ejemplo mío. Cuando yo me recibí de abogada, tenía 23 años de edad. Cuando me recibí de magíster en ciencia de la educación,
Me recibí a los 26 años, totalmente joven, vamos a decirlo, por decirlo de una forma. La facultad te puede dar las herramientas, como ya dije, pero la aplicación, o sea, la forma de vos ejercer tu profesión en la sociedad es totalmente diferente, porque la práctica es diferente a la teoría. Hay de repente ciertos requisitos que la facultad no te enseñó, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, me reestrellé en juicios, ¿verdad? Porque lastimosamente no tenía muchas prácticas, pero sabía plantear los derechos de mi cliente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En el escrito, pues ahí yo tenía la falla. Pero por eso es siempre bueno practicar, ¿verdad? De tener práctica para que puedan, eh, de repente, si hierran, poder corregir esos errores y no cometerlos con sus clientes, ¿verdad? O con las personas que acuden a solicitar los servicios de ustedes, por sobre todo. El profesionalismo es definido como el cultivo o la utilización de cierta disciplina o arte como medio de lucro. Y claro, el profesionalismo, bueno, eh, es lo que dijo la compañera Lili. La profesión es lo que uno opta como profesional para, como una persona X para poder tener una profesión dentro de la sociedad y brindar esos servicios. Ahora, cómo vos brindes ese servicio es lo que va a hablar de tu persona, si sos o no un buen profesional. Y porque dice como arte o como medio de lucro, ¿por qué? Porque es algo que te va a ayudar a sostenerte por sobre todas las cosas, no solamente a vos, sino a tu miembro, a los miembros de la familia, ¿verdad? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? María, Mónica, bueno, Lili. Bueno, me dice que se va a cortar mi reunión de 40 minutos y vamos a entrar en el segundo link. Lili, Mónica y María entran en el segundo link. Ahora son 19:41, en 10 minutos. Vamos a entrar en el segundo link mientras yo veo qué pasa con mi internet porque está súper inestable. ¿Está bien? Ok, profe. Dale, nos vemos en 10 minutos. Entran en el segundo link.